Se acerca ya el final del año litúrgico en la vida de la Iglesia, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Acabamos un año en nuestro caminar con la Iglesia. Luego vendrá el tiempo de Adviento y comenzaremos una nueva etapa. Y justamente previo al final del año litúrgico, las lecturas comienzan a adoptar un tinte escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que adoptan un sabor, un tinte de lo que va a suceder al final de los tiempos. Algunos conocemos como la parusía o como el fin del mundo. Normalmente la Iglesia en las últimas semanas de su año litúrgico se detiene a reflexionar sobre estos términos escatológicos. Y cuando los judíos, los fariseos se acercan a Jesús, le preguntan: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Por supuesto que es una pregunta que tiene un tinte escatológico. ¿Qué va a suceder al fin del mundo? ¿Llegará el reino de Dios? Recordemos que los judíos, en su mentalidad, esperaban la restauración de la monarquía de Israel, los reyes que estaban al servicio de Dios, Salomón, el rey David. Esperaban la restauración definitiva del poder real de Dios sobre la tierra, o como lo decimos nosotros actualmente, la instauración del reino de Dios en todo el mundo. El reconocimiento de Dios por todos los habitantes de la tierra. Y entonces, pues los judíos, como mucha gente de nuestro tiempo, se pregunta: ¿dónde va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿De qué manera se va a dar el fin del mundo, el final de los tiempos, la instauración del reino de Dios en toda la tierra? Y Jesús responde a los judíos: el reino de Dios no va a venir de manera que pueda ser notado. De hecho, utiliza un término griego que nos dice con claridad cómo vendrá el reino de Dios. Dice metaparatereseos, que significa solo podrá ser notado con observación cuidadosa, porque el reino de Dios no viene con señales visibles. El reino de Dios no viene aparatosamente, como las cosas más importantes que suceden en nuestra vida. Lo más importante viene en el silencio, en la sencillez, en lo cotidiano, en lo pequeño. Y esto es difícil de comprender, sobre todo en nuestro tiempo, que estamos sumergidos en una sociedad llena de ruido, en una sociedad llena de redes sociales, en una sociedad que busca a toda costa el rating y por lo tanto busca como dé lugar el espectáculo. El reino de Dios no viene en medio del bullicio, en medio del ruido, en medio del espectáculo. Viene una cita bíblica que nos dice: tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Así viene el reino de Dios. Y Jesús ahonda en una segunda pregunta todavía más. Es más, dice Jesús, el reino de Dios ya está entre ustedes, porque ¿qué no entre ustedes está la persona de Jesucristo? Pues bien, es en la persona de Jesucristo y en su actuar
donde nosotros podemos ya abrazar aquí y ahora el reino de Dios. Ayer veíamos a los 10 leprosos, cómo solamente un leproso había regresado a dar gracias a Jesús y a entablar una relación con Él. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados del cuerpo, pero solamente uno fue sanado del alma. Fue sanado del alma aquel que regresó a entablar una relación con Jesucristo. Como ya viene el Adviento, hay una homilía de San Bernardo de Claraval que nos enseña que Jesús, que el reino de Dios, viene de 3 maneras diferentes. Dice San Bernardo: conocemos 3 venidas del Señor. La primera, en la debilidad de la carne. La tercera, en el esplendor de su gloria. Pero además de la primera y de la tercera, habrá una venida intermedia. Y yo creo que esa es la venida intermedia del reino de Dios que nos interesa. La venida intermedia es oculta. Solo la ven los elegidos y gracias a ella reciben la salvación. Dice el Evangelio de nuestro Señor: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él a fijar en Él nuestra morada. O como nos dice la primera lectura que nos habla del libro de la sabiduría: Dios ama a los que conviven en la sabiduría. Después de responder a los fariseos, Jesús se dirige a sus discípulos y a sus discípulos también les advierte: el reino de Dios ya está entre ustedes. Y el reino de Dios nosotros lo podemos vivir en el caminar con la iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios es el tiempo de la iglesia. El reino de Dios al mismo tiempo es el tiempo de la prueba. Caminamos con la iglesia, caminamos en medio de nuestras limitaciones, en medio de padecimientos y sufrimientos, en medio de la prueba. Pero sabemos que caminamos con Jesús, sabemos que Jesús nos sostiene, que Jesús infunde sobre nosotros la luz de su Espíritu Divino y nos da los medios necesarios para poder llegar a la meta definitiva, la plenitud de nuestra vida, la salvación del alma, la vida en el Espíritu. Y es en este tiempo de prueba en el que caminamos en la iglesia que fácilmente podemos caer en los signos, en buscar los signos que permitan calcular la venida del Hijo del Hombre. Yo de verdad no soy muy afecto de las apariciones y de los videntes y de que si una virgen dijo esto y que si otra virgen dijo lo otro y que si ya nos advirtieron del fin del mundo y que si el COVID es una señal de que ya se va a acabar el mundo. El fin del mundo será como el fulgor del relámpago, dice Jesús, que brillará de un extremo a otro extremo del cielo. Si yo me adhiero a la vida en Cristo, si yo me adhiero a la vida en el Espíritu, si yo me adhiero a la vida de la gracia, en esta venida intermedia de la que nos habla San Bernardo de Claraval, ¿tendría yo que afligirme por los signos del final de los tiempos? ¿Tendría yo que andarme asustando porque alguien dijo que ya se va a acabar el mundo? Si yo ya me he abrazado al reino de los cielos en la persona de Jesucristo, ¿qué me puede pasar que yo pueda temer? Es el tiempo de la iglesia, donde nosotros vemos como nuestro ícono fundamental a un hombre alzado en la cruz, al Hijo del Hombre. Esa es la realidad de nuestra vida, la realidad de la iglesia, es la realidad del crucifijo,
donde captamos la presencia de Dios que se hace cercano en medio de los hombres.